Damos inicio al curso de trabajos en altura. Este curso está organizado por la empresa de capacitaciones Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Tenemos como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. El temario para esta clase es el siguiente: normativa legal, aspectos generales y definiciones, medidas de control, sistemas de protección contra caídas, sistemas de anclaje, conectores, planes de respuesta y rescate, inspección de arnés, andamios y escaleras. En esta oportunidad como ponente tenemos al ingeniero Juan Carlos Tupac Yupanqui, ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales y calidad total y productividad. Cuenta con una maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en el programa avanzado en dirección de seguridad, salud y gestión de riesgos laborales en las empresas por la Universidad ESAN y está certificado como entrenador lúdico. Cuenta con 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, Ley 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento y Supervisión de Trabajos de Alto Riesgo. Ahora sí, le doy pase al ponente. Quise comenzar con esta imagen, es una imagen bastante conocida para muchos. Esto es más o menos en la década entre los años 20 y 30 en los Estados Unidos. Muchos se preguntarán si es que esta foto era real o era un montaje. Y un poco investigando, ¿no? Porque yo siempre soy bastante minucioso, nos dábamos con la sorpresa que en esas épocas, cuando tú le hablabas de los controles en temas de seguridad, pues evidentemente no lo miraban de la manera como se hace ahora, ¿no? Y como podemos ver, la gente ahí de manera coloquial está en su hora de refrigerio, está ahí leyendo un periódico sobre una viga a imagínense cuántos metros de altura, ¿no? Entonces, particularmente yo, pues a esa distancia ya me estaría dando algún tipo de vértigo, ¿no? Como para analizar y básicamente también hacer trabajos en altura, hay que tener, como se dice, la debida concentración al momento de hacer y que todos los controles estén debidamente implementados. Entonces, esto simplemente un poquito vamos a ir viendo en esta primera etapa algunas imágenes referenciales, ¿no? Un poco para poder interactuar y puedan colocar ustedes en el chat sus distintas opiniones. Entonces, ahorita no vamos a entrar de lleno a lo que es el trabajo de altura, pero sí vamos a ver algunas imágenes que quizás podemos nosotros haberla visto en nuestra experiencia o por ahí algún vecino, vecina o caminando por la calle y vemos a esta persona, ¿no? ¿Qué podemos ver acá, no? Una persona que está haciendo un trabajo, una limpieza de ventanas. Por lo que podemos apreciar en la imagen, vemos que está en un tercer piso. Vamos a ponerle un tercer piso. Con su trapito saca más de la mitad del cuerpo para poder limpiar la parte externa de las ventanas, de los vidrios, ¿no? De su departamento. Pero ahí vemos pues que no se está tomando ningún tipo de control. Vemos que la persona simplemente está colocando uno de los pies en el borde y no tiene un mecanismo de control o algún punto que la vaya a sujetar en caso pierda el equilibrio. O ya, en el peor de los casos, a una persona que esté ahí cerca para que la pueda sujetar, ¿no? La persona está sola. Entonces, puede sufrir una caída a desnivel y puede traer consecuencias muy graves, ¿no? Puede generar algún tipo de lesión grave o quizás hasta la muerte. De repente, ¿quién no ha visto o en sus casas algún familiar o algo por el estilo está haciendo el llenado del techo o probablemente está cambiando las losetas de los techos? Y vemos igual acá que no tiene ningún tipo de línea horizontal o algún punto que se tenga que sujetar y que a veces esas losetas o tejas que se ponen en los techos son muy inestables y al mismo tiempo también la misma estructura, ¿no? De estas casas, en algunas casas, salvo que sea una de concreto, ¿no? Obviamente, puede resbalarse. ¿Y a qué se va a sujetar? Lo poco que podemos observar en esta imagen es aparentemente detrás de lo que están haciendo este trabajo,
Vemos, creo, cable, pero no sabemos si es un cable de teléfono. Dudo mucho que sea eléctrico o por ahí un cable o para colgar la ropa, lo que fuese, ¿no? Pero recuerden de que también todos los sistemas de anclaje tienen un valor, una resistencia justamente al momento de que se sufre una caída, ¿no? Una caída al vacío. Pero acá vemos pues que no cuentan con ningún sistema de protección para realizar estos trabajos. Aquí ya la cosa va cambiando. Aquí ya vamos viendo de que poco a poco en las distintas actividades que se van a realizar, ahí podemos ver una línea con unos puntos de anclaje que le van a permitir al trabajador poder movilizarse a lo largo de la superficie del techo. Y si nosotros observamos, vemos de que esta línea que tiene le va a permitir trasladarse, digamos, de manera paralela al techo, pero lo que sí le va a impedir es justamente, como podemos observar en la imagen, digamos que es una línea de un cinturón de posicionamiento. Vamos a asumir que es como un cinturón de posicionamiento, como ejemplo nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque no le va a permitir al trabajador, digamos, caerse por donde se ve pues este huequito, ¿no? Y la persona se cae. Pero al mismo tiempo sí le permite el que pueda realizar el trabajo con normalidad y que no le vaya a generar una caída a desnivel. Entonces vemos de que aquí ya los controles están cada vez mucho más evidenciados. Por otro lado, de repente para los que hemos visto los que vemos seguridad, en algún momento hemos visto este video que se hizo donde se explicaba caso de un accidente, creo que en la minera X, para no dar nombres, y justo estaban haciendo el tema de un mantenimiento en el techo, estaban todo un grupo de personas, y me hizo recordar esta imagen porque justo uno de los muchachos de la cuadrilla que estaba haciendo este trabajo le pide a su encargado el poderse tomar una foto. Y él al momento en el que se está acomodando para tomar la mejor imagen, pisa como una especie de falso techo y evidentemente por el mismo peso del trabajador, pues este se cae por el orificio a más de 11, 15 metros y bueno, lamentablemente esto terminó pues en un accidente de tipo fatal. Por eso que siempre algo que tenemos que recalcar y reforzar en las actividades y en los trabajos de alto riesgo es que se tienen que tener todos los controles necesarios y al mismo tiempo el personal competente para la actividad, tanto para la supervisión, en tal sentido, para el equipo, por ejemplo, los prevencionistas o los supervisores SOMA, y por otro lado, el encargado, el supervisor o el encargado de la cuadrilla. De hecho, también ellos tienen que tener las competencias, tienen que tener las capacitaciones teórico-prácticas, tener los conocimientos en la materia porque ellos también son responsables de un grupo de personas, en donde ellos pues tienen una labor, tienen que ejecutar un trabajo con todas las medidas de seguridad y poder terminar todo, ¿no? Poder ejecutar la labor sin ningún tipo de contratiempos. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta en la cual voy a, por favor, agradecer que puedan poner sus opiniones a través del chat. Un poquito de lo que hemos estado conversando y probablemente de algunos temas que todavía no lo hemos tocado y lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la presentación. Pero la pregunta va así. ¿Cuáles son las medidas de control en temas de seguridad y salud que nosotros debemos de supervisar al momento de ejecutar un trabajo en altura? ¿Qué medidas de control nosotros, si es que somos los prevencionistas o el supervisor SOMA o el mismo supervisor o encargado de una cuadrilla que debemos de supervisar antes de ejecutar un trabajo de altura? Aquí voy a pedir, por favor, algunas de las opiniones de las personas que estamos aquí que puedan colocarlo en el chat. Verificar el tipo de superficie, el tipo de techo, en base al ejemplo que hemos estado viendo, tener todos los equipos de protección personal inspeccionados también, ¿no? Como menciona el estado de los EPPs, gracias a las personas que están dando sus opiniones, totalmente correctas las opiniones. Es importante porque no es el hecho de que yo le entrego a un trabajador el equipo de protección, en este caso el arnés o los sistemas de anclaje,
sino que también nosotros estamos en exacto, ¿no? Personal calificado. Ustedes saben de que para que también nosotros tengamos o realicemos trabajos en altura, aparte que tenemos la capacitación y el entrenamiento, también hay una serie de pruebas médicas donde el personal tiene que pasar. Porque imagínense, pues, que lo manden a hacer un trabajo en las torres de alta tensión, en los postes, o no sé si de repente cuando han visto esos señores que utilizan esos andamios colgantes para limpiar los vidrios en altura, en el piso 30. Imagínate que el pobre sufra de vértigo, ¿no? Así tenga el mejor equipamiento para realizar la actividad, puede sufrir consecuencias graves al momento del desarrollo de la actividad como tal. Y de hecho también va de la mano lo que ustedes han ido poco a poco comentando en el chat. Todo el tema de las inspecciones, de los sistemas de protección contra caída, el arnés, que esté en óptimas condiciones, verificar el sistema de anclaje. De ser necesario, también es importante tener claro cuáles son los tiempos al momento de que una persona probablemente sufre una caída a desnivel y queda suspendido. Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, muy bien con las opiniones que nos han ido dando. Eh, no vamos a entrar tanto de lleno a la normativa porque en el tema de trabajos en altura es una amplia gama de normas. Vamos a citarlas de manera muy general. Dentro de lo que son las normas internacionales, tenemos la OSHA y la ANSI, que cita diferentes temas y aspectos relacionados para lo que es el trabajo, los trabajos en altura, todos los distintos controles, las mismas pruebas que se tienen que dar a los equipos, toda la parte técnica y demás. Ya desde el punto de vista de normativa peruana, por citar algunas, ¿no? La G050 en el tema del sector construcción y algunas normas como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como tal. Entonces, ya un poco entrando de lleno a la presentación como tal, vamos primero a recordar el concepto del peligro, pero ya asociado a el trabajo en altura, como tal. Todos sabemos por definición, por la normativa, por la ley, todo el peligro es con potencial de causarte un daño, ¿ok? Pero acá el principal peligro asociado a un trabajo en altura es todo trabajo que está por encima del metro 80. Y muchos de repente se preguntarán, ¿y por qué metro 80? ¿Alguno por ahí tiene la respuesta? ¿Por qué se estableció como estándar o por qué las normas ANSI o OSHA establecieron el metro 80? Ustedes saben que toda la gran gama de normas técnicas, ¿no? Las han dado los norteamericanos. Exacto, es correcto, el promedio de la estatura. Y a diferencia del peruano, del promedio de la talla del peruano, ¿no? ¿Cuánto es la talla promedio de un peruano? Metro 65, metro 70. Pero, por ejemplo, en el caso de los norteamericanos, ¿no? Ya estamos hablando de que la talla mínima, por mencionar, es del metro 80 para arriba. Entonces, cuando comenzaron a establecerse los mecanismos, ¿no? Cuando se comenzaron a establecer los mecanismos para poder llegar a establecer este estándar, ¿no? Con estos muñequitos y con los arneses, se comenzaron a hacer una serie de pruebas. Ustedes saben, pues, de que hay una distancia de la línea de vida y si es que tiene un absorbedor de impacto, tiene otra distancia adicional. Entonces, lo que se logró determinar es de que a esa distancia como mínimo era que no se le generaba tanto daño al momento que se generaba una caída libre, ¿no? Quiere decir que al momento de que quedaba suspendido, a esa altura como mínimo, no, digamos que los pies de la persona no impactaban directamente contra el piso o era mínima la probabilidad que exista un impacto de los pies contra el piso al momento que quedaba suspendido. Obviamente como talla mínima, ¿no? Entre la distancia de los pies al piso. Por eso que se estableció ese cálculo, ¿no? Luego de varias pruebas, de varios análisis y demás. Y luego, bueno, acá un poquito complementando algunas de las imágenes, podemos ver algunas de las distintas actividades que nosotros tenemos
para la ejecución de estos trabajos, ¿no? Como les había comentado, acá podemos visualizar el tema de los andamios colgantes, ¿no? Que generalmente se utilizan para trabajos de pintado o, por ejemplo, para la limpieza de ventanas en edificios. Luego tenemos estos equipos de elevación o manglift, ¿no? Para poder hacer, bueno, distintas actividades dentro de una planta industrial o demás. Por otro lado, tenemos algunas, bueno, escaleras, ¿no? Para estar, como vemos a veces a las empresas de telefonía o que están haciendo algún tipo de mantenimiento o conexiones, ¿no? Utilizan también este tipo de herramientas. Y esta imagen, la última, es la que vimos al principio, ¿no? Donde vemos estos trabajos donde existen pues líneas horizontales que le permiten al trabajador pues poder circular, ¿no? A lo largo de la estructura. Muchos de los participantes habían mencionado también que tenemos que verificar, ¿no? Debajo de esta estructura o de este techo, ver pues que hay una estructura fija de concreto o que haya un falso techo entre una y otra y que probablemente si que caes, bueno, esa persona pues va a caer sobre concreto, ¿no? Y no es que se va a ir directamente hasta la parte más baja. ¿Bien? Como hemos mencionado, chicos, y como lo mencionó en principio Clipton, todo el tema, porque veo que hay varias personas que están levantando la mano, vamos a llegar a una etapa, ¿no? Donde vamos a estar eh, respondiendo a todas las inquietudes, ¿no? Producto de la presentación y algunas dudas que tengan para poderle hacer las consultas a Clipton, ¿no? Pero ya va a llegar el momento, no se preocupen. Bueno, ya habíamos definido entonces al peligro como, como el trabajo, ¿no? Que se va a realizar hasta 1,80 m. Y luego el otro concepto que tenemos que tener claro es el riesgo. Pero todos sabemos pues que el riesgo es un valor probabilístico, ¿no? Si lo queremos llevar desde el punto de vista teórico, es la probabilidad que exista una caída a distinto nivel, ¿no? Producto de una falla en las distintas actividades que podemos visualizar, ¿no? En las fotos. Que por ahí este andamio colgante, no sé, el material se desgaste o no se hayan hecho las inspecciones correspondientes o antes de utilizar el equipo de elevación no se le haya hecho el checklist correspondiente o, por otro lado, que no se haya hecho los mantenimientos dentro de los plazos establecidos o que utilicemos escaleras en mal estado, ¿no? Porque también tenemos que tener claro que las escaleras también tienen que ser inspeccionadas. Y por otro lado, finalmente en la imagen, ¿no? Las condiciones del entorno, del ambiente, ¿no? Del techo, para que pueda uno hacer algún tipo de supervisión y demás. En resumen, un poco de lo que nosotros vamos a comentar, las distintas medidas de control que tenemos que tener claro o que tienen que ser importantes, y eso va a depender mucho del sistema de gestión que ya se tenga en la organización. De hecho, para las empresas o las grandes empresas que ya tienen todo un sistema de gestión, que ya tienen todo establecido, bueno, esto que estamos mencionando ya lo tienen que tener, ¿no? Por default, evidentemente. Y lo hemos ido conversando. Tenemos que partir siempre de tener un personal debidamente calificado, entrenado, y no solamente que sea capacitado desde el punto de vista teórico, porque a veces puede ser que tú tengas todos los conocimientos teóricos de la normativa y demás, pero es otro el cantar cuando ya lo vas a aplicar en la práctica. Es igual en mi caso, cuando yo terminé la universidad, o como muchos lo que hemos tenido algún estudio técnico y demás, hemos sido muy teóricos, pero de ahí, cuando nos lanzamos a la cancha, a veces digamos que chocamos con una pared, ¿no? A pesar que tenemos todos los conceptos, pero eso muchas veces llevarlo a la práctica al principio, ¿no? Porque de ahí vas aplicando tus conocimientos. De ahí el tema de los estándares, ¿no? Ya la organización establecerá estándares de trabajo seguro, ¿no? Para las distintas actividades, para los distintos trabajos de riesgo. Por ahí algunos de los compañeros también hicieron mención sobre el tema de los permisos.
ustedes tienen que tener claro que cuando es una actividad rutinaria y de bajo riesgo, nosotros lo podemos manejar con la I per C. Pero cuando es una actividad de alto riesgo, ahí considerando también todo el tema del personal calificado, hacer la difusión de los procedimientos de trabajo seguro, tener un personal calificado para la supervisión, equipos de protección personal específicamente para los trabajos en altura, todo el tema de protección contra caídas y demás, certificados en buen estado y inspeccionados, todo el tema de capacitación. Adicional, también tenemos que tener todo el tema de los permisos, ¿no? Los permisos de trabajo, ¿no? En la ATS y los PETARs, ¿no? Para poder ejecutar el trabajo. Y otro aspecto importante que siempre nosotros tenemos que tener claro para el llenado de los permisos es que siempre tiene que haber una participación en conjunto de todas las personas que van a ser parte de la actividad, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Y no me van a dejar mentir, que siempre la misma persona es la que a veces de memoria comienza a llenar los permisos, ¿no? A veces pone lo mismo para cualquier actividad. Y tiene que quedar claro también de que cuando nosotros vamos a hacer una actividad de riesgo o cualquier otro tipo de actividades, a veces las condiciones de trabajo van a cambiar, no son las mismas, ¿no? Por ende, los controles que se van a tener plasmados en el documento o demás, pues van a irse modificando, van a sufrir algún tipo de modificaciones. Entonces, por eso es importante el grado de participación de todas las personas que van a ser parte de ese trabajo, ¿no? Y de igual forma, poder evidenciar a conciencia, ¿no? Todos los controles que se van a tener para poder ejecutar esta actividad. Entonces, ya vamos mencionando algunas de las distintas medidas de control para los trabajos en altura. Y así, para cualquier trabajo en eléctricos, en espacios confinados, bueno, de hecho, habrán algunas otras consideraciones técnicas que se tienen que tener para ejecutar esos otros trabajos. Ahora, cuando vamos a hacer una supervisión, estamos viendo todo un tema de trabajo en altura, ¿no? Y vamos a hacer parte de una obra, ¿no? Una obra de construcción. Hay distintas funciones, hay distintas responsabilidades que se van a tener. Y dentro de ellas, bueno, yo lo he tratado de dividir de esta manera, ¿no? Un supervisor de obra, un ingeniero residente, ¿no? El mismo capataz, el mismo prevencionista y el operario, ¿no? El trabajador. Entonces, uno como encargado, como jefe de una cuadrilla, pues es responsable de un grupo de personas y ellos también tienen que estar en las condiciones de verificar que todo su equipo de trabajo cuente con todo este perfil, con todas estas capacitaciones. Y lo que mencioné en el caso del prevencionista, ¿no? El prevencionista también tiene una labor bastante importante, ¿no? O los que vemos seguridad, ya que tenemos que verificar que las herramientas o las medidas de control que se van a implementar cumplan con todo el tema normativo y al mismo tiempo que te permitan y que te garanticen que el trabajo que tú vas a ejecutar sea seguro. Y finalmente el trabajador, ¿no? Que el trabajador tenga claro cómo se va a ejecutar y cuáles son todas las medidas de control para las distintas labores. Entonces, estamos acá un poquito hablando de manera muy general cuáles son las principales funciones, adicionalmente a los otros controles que hemos ido conversando. Ahora vamos un poquito a entrar ya a la parte un poquito más técnica, no se compliquen chicos, nos vamos a hacer muy técnicos, vamos a hablar algunos conceptos para que quede claro, ¿no? Todo el tema del sistema de protección contra caídas, ¿no? Para poder ejecutar un trabajo. Y el mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, todas las herramientas o dispositivos prácticamente son los que te van a salvar la vida y que pues no te termines o que no termine generando pues un accidente fatal. Bien, entonces, acá vamos a ir viendo los distintos equipos, ¿no? Para la detección, la prevención y la restricción, ¿no? Aquí estamos viendo las barandas, ¿no? Las barandas que pueden estar en los andamios, en algunas estructuras, en los andamios colgantes, como vimos en las distintas imágenes. Y estas barandas también tienen que cumplir una altura, ¿no? 1,10 m, para evitar que una persona pueda sufrir una caída.
que al mismo tiempo tenga un nivel de resistencia, ¿no? Porque una persona que sufre una caída va a terminar impactando sobre esta baranda y si esta baranda está superpuesta, se puede ir para abajo. El tema de los anclajes, ¿no? Tiene que tener unas pruebas de resistencia, ¿no? De carga y demás que tienen que ser sometidas justamente para evitar, porque al final esto es lo que te va a proteger. Yo les voy a poner un ejemplo personal. Yo hace un par de años atrás trabajaba en la industria de los ascensores. Cuando comencé a laborar, todos sabemos, pues, ¿no? El ascensor estaba ubicado en un ducto y muchos se preguntarán, ok, ¿y cómo se hace todo ese tema de esa estructura, ¿no? Bueno, en la parte superior, en la parte del techo, hay unos ganchos y estos ganchos, esto, el residente de la obra, el ingeniero de la obra, pues, te establece con sus cálculos de que ese gancho te va a resistir hasta 2.5 toneladas o 3 toneladas de resistencia, ¿no? Porque sobre eso es que se tiene que hacer todo el armado de la estructura del ascensor. Y sobre ese gancho es donde nosotros vamos a ir colocando como un maquinillo, que es como un motorcito, donde luego va a fijar y sujetar la jaula por donde los operarios que van a ir armando el ascensor van a ir subiendo piso tras piso a medida que van armando las estructuras o los rieles por donde va a ir la caja, donde va a ir sujetando el ascensor. Entonces, imagínense que luego de esas pruebas, ¿no? Que se están haciendo, que no se cumplan o que los cálculos del ingeniero civil que ha dicho que eso te va a resistir hasta 2.5 toneladas, cuando estamos colocando esta herramienta para poder ir, digamos, subiendo piso tras piso, ¿no? Para ir armando el ascensor, se venga abajo, ¿no? Porque, bueno, no en la empresa donde yo estuve, pero dentro de lo que es la industria a veces de los ascensores, ellos te ponen y te firman, por eso es importante que los ingenieros colegiados en las distintas ramas, eh, lo que se va a ejecutar, ahí está la firma de la persona. No todos esos cálculos pues tienen que ser debidamente desarrollados y que te garanticen eso. Porque imagínate que al momento que estamos haciendo eso, ese gancho que está en la parte más alta se desprenda. Las personas, bueno, dentro de lo que es la industria de los ascensores, nosotros también tenemos unos mecanismos que son unas líneas de vida aceradas, donde tenemos una herramienta de protección que se le llama el rope grab, que si probablemente se cae la estructura, tú te vas a mantener sujetado y este rope grab, cuando sufres la caída a desnivel, va a terminar mordiendo el cable acerado y vas a quedar suspendido. O sea, entre caer y evidentemente pues puedas tener un desenlace fatal, pues ahí, bueno, quedas suspendido hasta que se haga todo el tema del rescate y demás. Entonces nos vamos dando cuenta pues de la importancia que nosotros tenemos de los distintos equipos de protección contra caída. Muchos de repente hemos visto esta pequeña gráfica sobre la distancia mínima de caída y aquí podemos ver tres tipos de escenario. Un escenario A, un escenario B y un escenario C. Entonces muchos dirán, ingeniero, ¿y en qué punto es el que yo debo de colocar este punto de anclaje, considerando pues todos los elementos de protección, todos los distintos cálculos de resistencia y demás para poder garantizar que la persona, si sufre una caída a desnivel, bueno, como vimos, ¿se acuerdan lo que les estaba comentando del tema del metro 80, ¿no? Pues se hicieron distintas pruebas, como podemos ver en las tres imágenes, ¿no? Y luego de estos cálculos es donde se logró establecer que esta caída libre a 1,80 m, ¿no? Era la que iba a tener una menor probabilidad de que la persona termine impactando contra el piso y pueda pues generar un desenlace mayor, ¿ok? Igual acá, ¿no? Acá podemos ver un poco el desarrollo de las distintas etapas, ¿no? Desde el momento que nosotros colocamos el punto de anclaje, por otro lado, la distancia, ¿no? Esto está en pies, ¿no? La distancia en el que la largura del amortiguador, del absorbedor de impacto, que muchas veces se abre
un metro, metro 10, ¿no? La altura del trabajador que habíamos establecido del metro 80 y este factor de seguridad que es el que les estaba comentando, ¿no? Que luego de una serie de pruebas se estableció que a esa altura promedio, considerando estos distintos puntos, ¿no? De los puntos de anclaje, el tema de la apertura del amortiguador de impacto, la altura promedio de la persona, ¿no? Siempre existía un factor de seguridad entre el punto más bajo del pie, de la planta del pie, y el piso, como mínimo, ¿no? Justamente para evitar que la persona termine impactando. Y acá está un ejemplo clásico que se da en la distancia mínima de caída. Como podemos apreciar, donde existe una menor distancia, ¿no? Donde existe una menor distancia en que la persona va a sufrir una caída a distinto nivel. Es claro, ¿no es cierto? Por eso siempre los puntos de anclaje siempre tienen que estar por encima del nivel de la cabeza, ¿no? Justamente para evitar que la persona al momento que cae, la distancia de recorrido sea la más mínima. Y al mismo tiempo, como vimos en la imagen anterior, ese factor de seguridad se vea reflejado. Y la persona, como vemos, a diferencia del factor 2, ¿no? Esta línea de referencia punteada es el piso. Entonces va a terminar impactando y va a generarle pues una lesión o un daño. Bien, eso es un poco para poder tener claro el tema del análisis del factor de seguridad, la distancia mínima, el análisis que se hizo de la misma talla promedio, de la distancia de la línea de vida, del absorbedor de impacto, todas estas pruebas, estos factores, cuál es la posición correcta donde se debe de colocar los puntos de anclaje o de sujeción donde nosotros nos vamos a, digamos, a anclar. Y por otro lado, en función al ejemplo que les dimos del ascensor, ¿no? Todo el tema de las pruebas de resistencia y demás, ¿no? Entonces vamos viendo que hay una serie de controles muy importantes que ahí tanto la parte de supervisión como el prevencionista tienen que tener claro todos estos conceptos e inspeccionar y todo para que el trabajo sea lo más seguro. Esto era lo que les estaba comentando, muchachos, con el ejemplo que les di cuando tuve la experiencia de estar trabajando en la industria de los ascensores, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ese cable acerado, el trabajador, ¿no? Vamos a asumir lo que les estaba mencionando. Tiene su arnés, este arnés, ¿no? Está anclado en el anillo en D, que está en la parte posterior, en la espalda, y la otra parte o el otro punto de conexión está anclado en el row grab que les dije. Entonces, este dispositivo que también tiene que ser inspeccionado, porque a veces este dispositivo puede fallar. Y yo les había comentado que este dispositivo se activa si es que el trabajador sufre con una caída a desnivel, ¿no? Si sufre una caída a desnivel, automáticamente el dispositivo se traba, muerde el cable acerado y la persona va a quedar suspendida. Y bueno, no va a ocurrir un desenlace, ¿no? Bueno, estas son las distintas partes, ¿no? Del arnés, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Un poquito lo que les quería mencionar es otro mecanismo que se utiliza para evitar que un trabajador sufra una caída a desnivel. Bien, el tema también, dependiendo la actividad que se va a ejecutar, que se va a realizar, importante, como vemos ahí en la gráfica, ¿no? Justamente el evitar estos movimientos tipo péndulo, probablemente por una caída o algo por el estilo, ¿no? En la gráfica del lado izquierdo vemos que existe un solo punto. Entonces, se puede generar esta caída tipo péndulo y la persona puede sufrir un golpe. No sé si de repente muchos han visto ese ejemplito que se dio, que siempre está en el YouTube, de dos señores que estaban terminando de hacer una soldadura, creo, en una estructura de metal, una viga, y esta, pues, evidentemente, producto de lo que están haciendo el trabajo, se desprende y los trabajadores que estaban sujetados caen haciendo un movimiento tipo péndulo y terminan impactándose contra la pared. Por suerte, bueno, parte de la viga o de la estructura no los golpeó. Por eso siempre lo recomendable, ¿no? Como vemos, la buena práctica o la práctica más adecuada es como la vemos en la imagen del lado derecho, ¿no? Con dos puntos y un punto intermedio donde la persona pues va a estar sujetada
para que sea una caída en vertical, ¿no? Y no sea un movimiento oscilante que, bueno, puede ser que producto de la caída no termines impactando contra el piso, pero sí puedes terminar impactando con parte de la estructura de metal y también puede generarte un daño, ¿no? Eso es un poquito un ejemplo práctico. Bueno, de repente para muchos no nos queda claro cuáles son algunos de los principios básicos para poder hacer uso del arnés de seguridad, ¿no? Cuando vamos a ejecutar una actividad sobre una plataforma elevada, sobre un andamio y demás. Entonces, el primer paso siempre, como vemos en la primera imagen, es sostener el arnés, ¿no? Desde el anillo en D, con el propósito de que la estructura, de que parte del arnés como tal, donde tú te lo vas a poner como una especie de chaqueta, primero hacer una inspección visual de que esté en óptimas condiciones, que no tenga contacto con componentes químicos o las costuras del arnés o de que no esté medio descosido y demás. Luego después ya lo vamos colocando y ahí poco a poco va a depender mucho también de la misma anatomía de la persona, perdón, para poder hacer los ajustes correspondientes en piernas, ¿no? Y luego ir colocando las correas tanto en la pechera y en los demás puntos, ¿no? Como vemos en la imagen número 3. Y tienen que ser sujetadas de tal manera pues que no esté todo desparramado, todo descolgado. Y una forma práctica que siempre se utiliza, ¿no? Es que podamos colocar nuestros 4 dedos y que esto, si es que pasa con mucha facilidad nuestros 4 dedos en la parte donde se encuentra el arnés, en el muslo, quiere decir pues que no está correctamente sujetado y que tenemos que hacer los ajustes respectivos. Tampoco tenemos que ajustarlo demasiado para los que somos varones, porque si es que sufrimos una caída, ya se imaginarán qué es lo que va a verse afectado en ese momento, ¿no? Entonces, y ahí un poco lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante es el tema del rescate, porque chévere es cuando tú has establecido todos los mecanismos de control, todos los principios básicos en temas de seguridad, pero si no tienes claro cómo vas a rescatar a esa persona que está caída, pues a la persona no la vas a dejar ahí colgada 20, 30 minutos, porque ya hasta un cierto tiempo, ¿no? El tema de la circulación de la sangre, pues no va a ser en condiciones normales y pues ahí puede terminar sufriendo daños a la salud también el trabajador. Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bien. Luego después, ya lo hemos visto, una vez que están abrochadas las cintas y ajustadas de tal forma que el arnés quede a la medida, ¿no? Sin que esté, bueno, sin que esté pues muy, muy, muy apretado, pase el exceso de las cintas sobrantes a través de los sujetadores. Y esos son los puntos, ¿no? En la gráfica número 5, ahí nosotros en la imagen del lado izquierdo vemos cómo debe de estar colocado de manera correcta y con los ajustes respectivos. Y en la imagen derecha es como no debe de estar colocado, ¿no? Ahí como si fuera, como si estuviera colocado un pañal que les está colgando, ¿no? No es la práctica más segura, entonces no te va a brindar pues la garantía necesaria al momento de la protección o probablemente te va a generar un ajuste en el órgano masculino, ¿no? Te puede generar una lesión y eso pues todos los que somos varones nos va a doler, ¿no? Aparte que no nos va a proteger de forma correcta, nos va a generar un daño adicional. Entonces, de manera muy general y didáctica, aquí vamos a hacer mención qué cosas son las que nosotros, al momento que vamos a utilizar un arnés, qué cosas nosotros son los que tenemos que inspeccionar. En principio, o lo básico, siempre uno dice, ya, ok, vamos a inspeccionar que no entre en contacto o que no esté mal almacenado, porque a veces tenemos las malas prácticas que los arneses los tenemos todos doblados, metidos dentro de la misma caja de herramientas, y dentro de esta caja de herramientas hay herramientas cortantes, o están almacenados y tienen bastante contacto con productos químicos y demás. El químico, pues, poco a poco va terminando en deteriorar al material con el que se ha confeccionado el arnés. Y yo siempre voy a recalcar, al final, este dispositivo es el que te va a proteger cuando tú sufras una caída. Entonces, también nosotros como trabajadores tenemos que ser responsables del cuidado
de la limpieza, porque muchos dirán, ingeniero, ¿y cómo lo protejo? Ok, si es que ya tiene un contacto con un poquito de espumita, vamos limpiándolo, ¿no? Constantemente y no dejarlo ahí todo tirado y abandonado. Luego, dentro de los principales factores, ustedes saben que el arnés, ¿no? Tiene unas etiquetas, ¿no? Unas etiquetas tanto en el arnés como en la línea de anclaje donde te establecen, donde pues está establecido, bueno, el código, la serie y la normativa que cumple, todas las pruebas que les mencioné, las resistencias, como que tienes una garantía o un nivel de protección, porque si compras algo trucho, algo bamba, pues ¿a quién le vas a reclamar, no? Porque a veces tenemos la costumbre de querer abaratar costos y compramos cosas de menor precio. Y imagínate que los compres en lugares de dudosa procedencia, por mencionarlo de una manera más eh, coloquial. ¿A quién le reclamas? Otra cosa es que tú lo compres en un proveedor certificado y demás. Ok, oye, mira, me pasó esto, yo te compré una cierta cantidad de arneses, acá hay una garantía, entonces, pucha, me tienes que dar pues todas las garantías necesarias, ¿no? Por otro lado, todo el tema de las piezas metálicas, ¿no? Las hebillas, los mosquetones, es importante también los puntos de sujeción, también tienen unas pruebas de resistencia, ¿no? Deben de funcionar de manera correcta, hacer las pruebas, ¿no? Porque a veces puede ser que pase, y lo vamos a ver en algunas imágenes más adelante, de que los puntos o los ganchos donde tú vas a sujetar, imagínate, no cumple con el estándar y cuando sufre una caída se abre como una roseta y al final te vas a venir para abajo, ¿no? Luego, bueno, el tema de las inspecciones periódicas, ¿no? A cargo del equipo, de la cuadrilla como tal, ¿no? Con varios de los aspectos que hemos ido conversando. El indicador de impacto, ¿no? Que es un tirante especial que se distingue por un patrón de costura. Y este está diseñado para soltarse en caso de alguna carga de impacto tras una caída. Tiene que tener claro que cuando ya el absorbedor de impacto ha sufrido, ¿no? La apertura o el accionamiento, el equipo tiene que estar dado de baja. O si es que las costuras se evidencia de que ya tiene más de 3 puntos consecutivos que están descosidos, también le tenemos que dar de baja. Y luego de ahí hay algunos mecanismos o cuidados en la limpieza, de repente para poder dejarles claro, ¿no? Siempre hay que dejarlo en un lugar limpio y seco, protegido de la luz solar, lavarlo con agua tibia y algún componente, un jabón, ¿no? Neutro, pero no el jabón como tal, sino la misma espumita, con una esponjita, irlo frotando. Evite, como mencionamos, el tema de los solventes o a veces que los marcan con plumones, ¿no? No es la práctica más idónea. Un arnés ya es inseguro y no debe de usarse si, por ejemplo, no encuentras el número de serie, como les comenté, ¿no? Un arnés certificado y de marca, pues cuenta con un número de serie. Como les había comentado, si es que ocurre alguna falla con ese número de arnés, pues al proveedor o a la empresa que te lo dio, oye, vamos a ir al fabricante como para reclamar, pero si no tiene, ¿a quién le reclamas? Y al mismo tiempo el tema de la fecha de fabricación, la vida útil, ¿no? Es crucial para confirmar si el arnés está dentro de la vida útil, ¿no? Si es que no hay registros de que se haya hecho una inspección dentro de los últimos 6 a 12 meses. Algunas de las piezas metálicas, plásticas o tirantes que muestren signos evidentes de daño o de desgaste, ¿no? Estos son algunos de los aspectos o de las consideraciones generales dadas por la OSHA, ¿no? Que nosotros pues tenemos que tener al momento de inspeccionar. Bien, bueno, importante, ¿no? Siempre, como les había comentado, todo el tema del número de serie y demás, siempre los fabricantes te van a dar un listado de recomendaciones y de controles que tienes que tú seguir al momento de la inspección, ¿no? Un poco lo que hemos estado hablando, el tema de la limpieza, de no dejarlo bajo el sol y demás, ¿no? Un poco el complemento de lo que vimos en la gráfica anterior. Bien, importante, siempre ser minucioso al momento de hacer la revisión de este tipo de dispositivos, ¿no? Si es que el equipo
ya ha soportado una caída, pues este tiene que ser retirado del servicio de manera inmediata. Bueno, revisar el tema de las fechas de fabricación y de vencimiento del arnés, ¿no? El tema de las líneas de vida, las hebillas, como podemos ver en la gráfica número 1, vemos que están algunas oxidadas, entonces, ¿esto qué garantía te da? O como habíamos dicho, ¿no? El arnés tiene que estar en un lugar o un ambiente seco, que no tenga contacto con productos químicos. Lo que les mencioné sobre el tema de las costuras, como vemos en la gráfica número 3, ¿no? Y ahí vemos que hay más 3 puntos de costura que ya están soltados, entonces también importante para darle de baja al equipo de protección contra caída. Y todo el tema que habíamos hablado al principio del número de serie y demás, ¿no? Con el propósito de poderle reclamar a la persona que nos ha proporcionado en caso haya un producto no conforme de estos equipos de protección contra caída. Bueno, con respecto al cuidado del arnés, ya lo hemos mencionado, siempre el almacenamiento en ambientes secos, lejos de la fuente de calor, siempre protegerlo de cualquier tipo de contacto de sustancias agresivas como ácidos, lejías, porque eso pues le va a generar deterioro, y la limpieza constante con agua tibia y la espuma del jabón, ¿no? Generalmente siempre con jabones neutros, ¿no? Como vemos acá, algunas imágenes de algunas condiciones que no son las adecuadas al momento de hacer las inspecciones, ¿no? El desgaste, las malas prácticas, los puntos de unión y demás, como podemos ver, ¿no? Hay algunos puntos, algunas ligas, algunos puntos de sujeción. A veces el peruano o en general para inventar distintos mecanismos de protección somos los reyes, ¿no? Pero para este tipo de actividades nosotros no podemos jugar con la vida de los trabajadores. Y este tipo de situaciones nosotros pues tenemos que tenerlas bien claras. Y este tipo de condiciones o equipos en mal estado y demás, eso no se puede tolerar y eso tiene que ser automáticamente dado de baja, ¿no? Porque producto de este tipo de situaciones, pues se pueden generar desenlaces fatales. Algunas acciones complementarias, ¿no? Antes de cada inspección de forma visual, a nivel, antes de subir, ¿no? Siempre hay que ver el tema, como les había comentado, de las rasgaduras o las raspaduras, o si es que hay algún tipo de corrección de los elementos metálicos o de las hebillas. Por otro lado, el tema de las inspecciones de los equipos de sistema anticaídas, siempre importante la revisión de los equipos, que estos estén en buen estado, siempre verificar el tema de la carcasa, las manijas o los puntos de anclaje, todo el tema de los mosquetones, verificar si es que el indicador de impacto del equipo está o no está activado, ¿no? Hacer las pruebas para poder hacer, generalmente esto se trabaja cuando vamos a hacer trabajos en vertical o tenemos que acceder por algún tipo de escalera y demás. Las líneas de vidas deben de ser extendidas y retraerse de manera completa, bueno, asegurarse todo el tema del funcionamiento Por eso siempre es importante hacer pruebas para poder ver la operatividad del equipo. Por otro lado, lo que habíamos estado conversando a lo largo de la presentación, siempre nosotros tenemos que verificar y comprarle a empresas certificadas o que comercialicen marcas certificadas para la industria, para los trabajos en altura, ¿no? Y esto es un poco lo que les estaba comentando cuando se presenta una caída a desnivel, cuando ya queda suspendido, se le conoce pues como el síndrome del arnés, ¿no? Luego de que ya tú has sufrido una caída, ¿no? Esta suspensión pues provoca una acumulación de sangre entre las piernas, ¿no? Que van a estar siendo presionadas con el arnés cuando está suspendido. Y esto puede suponer pues que llegue menos sangre al corazón y por lo tanto una reducción en el flujo sanguíneo. Y si no llega sangre digamos, a las distintas partes del cuerpo, no llega sangre a tu cerebro, lo primero que te va a dar es que te vas a comenzar a desmayar o a perder el conocimiento, ¿no? Esta disminución del flujo sanguíneo, igualito. Por eso que el tiempo promedio es antes de los 15 minutos, que tienes que ser
que tienes que rescatar a la persona, justamente para evitar que lleguemos a esta condición, ¿no? Y que la persona pues sufra los daños. Igual en las piernas, ¿no? Las piernas del arnés comienzan a comprimir las venas femorales, el bombeo de sangre ya no es muy continuo y esto se comienza a ir acumulando y puede generar distintas enfermedades y desenlaces fatales, ¿no? Que te desmayes y en algunas condiciones, si es una persona cardíaca o algo, los desenlaces pueden ser mucho mayores. Entonces, todo lo que hemos visto a lo largo de la presentación, parte importante es el tema del rescate cuando ya hay una persona suspendida. Eso vamos, hay una partecita ahí que la vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de los andamios, ¿no? No muy técnico, tampoco lo que no quiero es complicarlo, pero sí poder enmarcar algunos aspectos generales, ¿no? Que nosotros tenemos que tener para el control y la supervisión de estos trabajos, ¿no? Como definición de lo que es un andamio, ¿no? Es una estructura eh, compuesta por distintas plataformas, defensas que se utilizan para poder sostener a los trabajadores y, bueno, los materiales que van a ser transportados para las distintas actividades, a fin de poder trabajar en sitios que a veces suelen ser inaccesibles desde lugares firmes en el curso de cualquier trabajo de construcción, mantenimiento y demolición. Las distintas modelos o clases de los andamios, ¿no? Tenemos andamios sostenidos o soportados, los andamios sostenidos, los colgantes, hay algunos andamios móviles con rueditas que los podemos movilizar de un ambiente a otro, ¿no? Y andamios tipo silla. Ahí vamos a ir viendo, como podemos ver en la imagen de la parte superior son los andamios de tipo suspendido o colgantes. Los que están en la parte inferior de la gráfica del lado izquierdo son los andamios móviles, que luego de que se ha armado toda la estructura, ¿no? Estos tienen sus ruedas que están con sus puntos de sujeción para evitar que se genere un bamboleo y adicional se le tienen que colocar unos taquitos para poderle dar una mayor fijación. Y luego tenemos estas estructuras o tipo mangliff, ¿no? Donde tenemos una canastilla en la parte superior para de igual forma poder realizar las distintas labores. Bueno, dentro de lo que es la gama de los andamios sostenidos, ¿no? Tenemos estos andamios tubulares, como podemos ver en imágenes, y bueno, comprende una o más plataformas sostenidas por vigas voladizas, abrazaderas, postes, marcos. Bueno, estamos hablando un poco de las distintas partes que conforman los andamios. Ok, dentro de lo que es el tema de los andamios sostenidos, tenemos los andamios móviles, como les había comentado, ¿no? Dentro de la gran gama de andamios, nosotros siempre tenemos que trabajar con andamios normados, ¿no? Tipo Ulma, tipo Layer, ¿no? Pero muchas veces dentro del mercado hay una serie de andamios hechizos que generalmente lo vemos en algunas obras o los vemos en la calle, esos son los ancro, que esos son andamios hechizos. Y la particularidad es de que a veces no sé cómo, la magia del peruano, terminan esos andamios siendo certificados. ¿Cómo tú vas a certificar un andamio que es hechizo, que no te da las garantías? A diferencia de los andamios propiamente, los certificados, ¿no? Los que pues tú puedes garantizar porque se han hecho pues una serie de pruebas y demás. Bueno, estos andamios móviles son aquellos que pueden desplazarse a una nueva posición manteniendo el montaje, ¿no? Como podemos ver en la parte inferior, estas rueditas. No deben de moverse cuando hayan operarios, ¿no? Eso es más que obvio. Una persona puede perder el equilibrio y se cae. Y los andamios modulares, que son los que nosotros vemos en las obras, ¿no? Es una estructura provisional que proporciona superficies de trabajo para los operarios, ¿no? Y materiales y herramientas en distintos niveles. Se compone de cabezales, como podemos ver, de verticales, de diagonales, ¿no? Esto, bueno, las rosetas donde van a irse
uniendo las distintas partes entre los verticales y los diagonales donde van a estar fijadas, y estas están apoyadas al piso y debidamente arriostradas, ¿no? Arriostradas, ¿para qué? Para que no permita un movimiento o pandeo horizontal, que al momento que está la persona sobre la estructura, esta no pierde el equilibrio y se termine cayendo. Entonces, un aspecto importante que nosotros tenemos que tener claro para las personas que van a realizar trabajos sobre andamios, ahí tenemos que ver dos frentes. El primero es de que la persona pues cuente con la debida capacitación para lo que es un trabajo en altura, ¿no? Con todo lo que hemos estado viendo. Pero también si es que ese equipo o esa cuadrilla va también a armar el andamio, también tiene que tener las competencias para el armado. No es que tú vas a poner a cualquier persona a armar el andamio así por así, ¿no? Entonces también tú tienes que tener una certificación como andamiero, ¿no? Con una serie de cantidades de horas entre teórico y práctico, y tener tu planito de modulación para saber cómo vas a ir armando la estructura, cada cuántos cuerpos tú le vas a colocar un contraandamio para darle una mayor sostenibilidad y, bueno, las distintas medidas de control que se tienen que tener, que los andamios a veces también sean de las mismas piezas del fabricante, porque a veces ponen distintas piezas de distintas marcas y a veces como que no te da la garantía eh, la más adecuada para poder ejecutar el trabajo, ¿no? Entonces siempre es importante que los andamios también cuenten con las mismas piezas del mismo fabricante. O sea, si es Ulma, todas tienen que ser Ulma, ¿no? Es lo recomendable. Bueno, ¿cuáles son algunos de los componentes de los andamios? Bueno, está constituido por los barandales, ya los que están en la parte más alta, los rodapiés, ¿no? Para evitar que por ahí, si es que estamos haciendo algún trabajo sobre la parte más alta, por ahí pues una herramienta o algo no termine cayendo y una persona que está pasando muy cerca le termine impactando, ¿no? Las escaleras de acceso, ¿no? Para que puedan ir de un nivel a otro nivel. Bueno, los barandales, los diagonales, el tema de los rodapiés, las placas o los husillos en la parte baja, justamente para poderlos fijar sobre un terreno fijo, ¿no? Un terreno pues irregular donde no le genere pues una buena estabilidad al andamio al momento de que este pues va a ser armado. Entonces, un poco estas son algunas de los componentes del andamio. ¿Qué características tiene que tener? ¿No? Como ya les había comentado, siempre lo recomendable, las piezas siempre en buen estado, del mismo fabricante, el personal competente para el armado del andamio. Y de ahí hay una serie de controles, ¿no? El tema de los permisos para el armado del andamio o las tarjetas, ¿no? Todos sabemos que dentro de lo que es el armado del andamio tenemos tres tipos de categorías, ¿no? Tarjeta verde, cuando el andamio pues está en óptimas condiciones. Amarilla es cuando hay una parte del andamio que falta y que lo recomendable es que solamente esté el personal competente que va a ir desarmando o colocando algunas piezas. Y roja es pues que el andamio no puede ser utilizado porque hay algún tipo de desperfecto o porque ya no cuenta con las barandas o los medios de protección, ¿no? Que probablemente si una persona sube o accede, puede sufrir una caída o una lesión. ¿Bien? Bueno, ya les había comentado, ¿no? Estas son algunas prácticas o algunas de las bases, pues, que son incorrectas, que no podemos nosotros, pues, tolerar, ¿no? Sobre cartones, sobre estas verticales, sobre las bases de los husillos de los andamios en la parte baja, que están sujetadas sobre estos tablones en superficies irregulares, ¿no? Nosotros tenemos que colocarlos sobre bases fijas. Ingeniero, si lo estamos haciendo sobre una obra, claro, tenemos que poder colocar algún tipo de mecanismo resistente que permita, ¿no? Que el andamio esté fijo y no le genere este bamboleo. Y si es que son andamios de 3, 4, 5 cuerpos,
colocar contraandamios para poderle dar una mayor fijación al andamio, ¿no? Que esté mucho más rígido al momento de ejecutar la actividad. Entonces acá vemos pues que hay algunas condiciones pues que no son las más adecuadas y que no te van a poder garantizar o dar la seguridad necesaria para poder ejecutar las labores, ¿ok? Entonces estas prácticas no son las correctas. Algunas consideraciones al momento del tema del armado del andamio, algunas medidas de control que nosotros pues tenemos que tener cuando vamos a ejecutar. Todo el tema del montaje o del desmontaje, si es que se hace de manera incorrecta, de la estructura o de las plataformas, sin las protecciones, pues puede sufrir un riesgo de caída. Cuando la anchura es insuficiente, de igual forma, ¿no? Cuando las piezas, como les había comentado, no son las correctas o por querer poner pieza de otro, una es más corta que la otra y no se arma correctamente o no se fija correctamente sobre la estructura entre el diagonal con el horizontal y demás, eso también implica un riesgo. Las ausencias de las barandillas entre nivel y nivel, ¿no? Que son las que le van a brindar la seguridad en las plataformas de trabajo, ¿no? Cuando estamos transitando a lo largo de una plataforma, siempre tiene que tener una barandilla para evitar que la persona, pues, si sufre un tropiezo o algo, no se vaya a ir por el hueco y se vaya a venir para abajo. Cuando existe separación excesiva entre el andamio y la fachada, ¿no? Donde se va a hacer el trabajo, también, pues, hay un espacio muerto, un espacio vacío y por ahí siempre existe un factor de riesgo de una caída. El vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por un anclaje deficiente, como vimos en las imágenes anteriores, ¿no? Esas bases donde se van a sujetar las, digamos que las patas o las estructuras del andamio, ¿no? Para hablarlo de manera coloquial, eso también, pues, puede generarle este bamboleo o esta inestabilidad propia del andamio, sumado también a las prácticas inseguras, como podemos ver en las imágenes, propias del mismo trabajador. Por eso siempre yo les recalco y les digo de que la persona que va a armar, que va a hacer uso de los andamios, también tiene que tener las prácticas necesarias, tanto para el trabajo en altura como para el armado de los andamios. ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo bastante claro. Y los distintos mecanismos que ya hemos ido hablando del tema de los andamios. Bueno, acá unas imágenes de manera práctica de cuáles son al momento que vamos a ir nosotros haciendo uso del andamio, ¿no? ¿Cuál es una práctica correcta? ¿Cuál es una práctica con potencial de que la persona sufra una caída? O sea, es evidente que cuando vamos a acceder a un andamio, nosotros no podemos ir por la parte externa. Es una falta gravísima sacar más de la mitad del cuerpo porque podemos perder el equilibrio, ¿no? Por eso siempre parte de las estructuras que hay en los andamios tiene estas escaleras que unen nivel con nivel y poder acceder por la parte interna con todos los dispositivos y mecanismos de seguridad donde nos vamos a anclar, ¿ya? Inge, ¿dónde me anclo cuando voy a estar trabajando en la parte alta? Bueno, dependiendo, ¿no? Si es que estamos en un ambiente techado y tenemos puntos de anclaje en los techos, nos colocamos ahí. Si por haber motivos la parte más segura en el armado del andamio, que es un andamio, como les digo, normado, siguiendo todas las recomendaciones, siempre en los puntos de unión, en las rosetas, nunca en las barandas. ¿Por qué? Porque no es una práctica segura, porque puede movilizarse de una manera incorrecta, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es un punto fijo, ¿no? Para que cuando ocurra un accidente, no perdamos el equilibrio tan fácilmente. Bueno, un poco en lo que es el mundo del andamio, ¿no? Algunos aspectos generales, cuáles son algunas de sus medidas de control, qué cosas son las que nosotros tenemos que verificar, cuáles son los controles, todo el tema del personal competente, que esa persona tiene que saber cómo armar un andamio, las partes del andamio, de las mismas piezas, que tiene que ser normado, que tiene que tener un plano de modulación para el armado, tiene que tener certificaciones, ¿no? De resistencia, ¿no? Y todo eso te lo dan los andamios que cuentan pues con una norma, que cumplen con una normativa, que tienen un grado de inspección
o una garantía, y no esos hechizos, pues, que no te dan garantía de nada, ¿ok? Ahora vamos a entrar un poquito de lleno a lo que es el mundo de las escaleras, ¿no? Como las podemos ver. Muchos dirán, pero las escaleras no es algo tan crítico. Bueno, dependiendo también del tipo de actividad que vas a realizar. La definición como tal de una escalera, pues, es un elemento portátil que consiste en dos piezas paralelas, ¿no? Las escaleras tipo telescópica o ligeramente convergentes unida a intervalos, ya sea por travesaños, que sirven para poder subir o bajar a una persona de un nivel a otro, ¿no? Acá están las distintas partes de lo que conforman las escaleras, ¿no? Estas escaleras también, como les digo, tienen que también ser arriostradas o sujetadas a una estructura fija y que un compañero esté en la parte baja también, soportando que ésta no vaya a resbalarse. Por eso hay que siempre arriostrarla, una persona en la parte baja y la persona que va a ir accediendo tenga o cuente con los 3 puntos de apoyo. Por eso también lo recomendable, los cinturones portaherramientas, porque a veces quieres llevar todo en un mismo lugar y cómo vas a ir accediendo en la escalera, ¿no? En lo que respecta a las escaleras, ¿cuáles son algunos de los principios básicos en temas de seguridad, ¿no? Como el tema de cómo debe la escalera estar posicionada, ¿no? La inclinación de la escalera de mano, la simple, debe de ser equivalente a una inclinación de 75 grados. Como vemos en imágenes, eh, bueno, tiene que tener el ángulo de abertura eh, de 30 grados como máximo, como podemos ver en la imagen, y una relación de 1 metro de largo por 4 de alto, y siempre tiene que haber 1 metro por encima, digamos, del nivel donde se va a fijar la escalera, ¿no? Para poder hacer un trabajo de manera segura, sin dejar de lado los componentes que les había hecho referente, ¿no? De que la escalera tiene que estar debidamente sujetada, ariostrada, dependiendo dónde vamos a ejecutar la labor. Y una persona siempre en la parte baja, soportando para que ésta no pueda, digamos, resbalar. Luego la escalera debe de ser de una longitud suficiente para poder ofrecer el apoyo a las manos y a los pies, ¿no? Siempre en un espacio libre no inferior a los 3 peldaños por encima de estos. Bueno, la manera correcta de poder utilizar una escalera de extensión es como la estamos visualizando, un poco siguiendo todas las recomendaciones, ¿no? La proporción de un pie en piso por 4 en pared, siempre dejando 1 metro por encima del nivel de referencia de donde se está, digamos, apoyando. Y no como vemos en la gráfica del lado derecho, ¿no? Que vemos que no existe una persona en la parte baja soportando o evitando que la estructura pueda ceder o pueda resbalar, ¿no? Y como vemos al trabajador, ¿no? Pisando el último peldaño. Siempre lo recomendable es de que si vamos a hacer un trabajo, estés como mínimo 3 peldaños abajo y no como estamos viendo en la parte del lado derecho, que la persona está prácticamente sobre el último peldaño y, bueno, en imagen apoyado sobre la pared. O sea, ¿qué estabilidad le va a dar? ¿No? Y la persona pues puede perder el equilibrio y puede generar pues un tipo de lesión, un tipo de daño, ¿no? Entonces también estas son algunas de las principales recomendaciones que se tienen que tener para utilizar las escaleras extensibles. Aquí un poco el resumen de lo que hemos estado hablando del tema de las escaleras, ¿no? Les había comentado en la imagen número 1, el metro de distancia que tiene que estar por encima del nivel o el punto del apoyo, los dispositivos, ¿no? Donde se van a fijar a la estructura en el piso, ¿no? Justamente para evitar que la escalera resbale, respetar los niveles de inclinación y la proporción de 1 en piso por 4 no, para poder generar el ángulo de 75, o si es que es tipo tijera,
el ángulo de 30 grados, como vemos en la imagen número 3, ¿no? Que el ángulo no sea mucho mayor, ¿no? Porque va a generar un riesgo mayor al momento de ir levantando la escalera para irla fijando, ¿no? Y el punto final es como vemos en la imagen número 1, respetando el metro de distancia y demás. Y otras medidas de control es la inmovilización en la parte superior de una escalera, ¿no? Como les había comentado, si vamos a hacer, que generalmente esto, ¿dónde lo vemos? Para las personas que realizan trabajos en postes, ¿no? Cuando vamos a hacer el tema de los mantenimientos en los postes y vamos a hacer algún trabajo o un cambio del cableado de la telefonía y demás, ¿no? Cuando vemos a los chicos de Telefónica, de Claro, haciendo algunos trabajos, ¿no? Que tiene que estar debidamente arriostrado y que una de las personas o uno de los técnicos o de los de la cuadrilla esté en la parte baja también sujetando parte de la escalera, ¿no? Y que el trabajador que está en la parte superior tenga este tipo cinturón en el cual, pues, a veces cuando no utilizas escaleras, van subiendo, pero tienen un fajín con el que se va a ir sujetando, ¿no? Para evitar que se caiga. Bueno, acá hay algunas medidas de control, ¿no? Como tienen que ser el tema de la altura, hasta qué distancia, como les dije, respetando nunca ir hasta el nivel más alto de la escalera porque te puedes caer, ¿no? Siempre contar con la debida señalización, ¿no? Cuando vamos a utilizar en la gráfica número 3 el tema de la capacidad de carga de la escalera y el peso que va a soportar cuando vamos a ir transitando o escalando un nivel a otro. Siempre respetar los 3 puntos de apoyo, ¿no? Cuando vamos a hacer trabajos verticales con escaleras extensibles, y respetar el ángulo o la proporción que se da de 1:4, ¿no? Para darle una mayor estabilidad y al mismo tiempo siguiendo las mismas recomendaciones que hemos estado conversando, ¿no? De los puntos de sujeción, el arriostre y demás. Bueno, algunos mecanismos o sistemas de anclaje, esto vamos a irlo pasando, ¿no? Solamente para poder priorizar, siempre estos sistemas de anclaje tienen que estar normados y tienen que tener unos factores. Generalmente dentro de la industria los que más se utilizan son los PETSEL, ¿no? Y al mismo tiempo contar con las pruebas de resistencia, ¿no? Las pruebas de resistencia, porque al final estos puntos son donde nosotros nos vamos a anclar, ¿no? Por eso que también es importante, así como hablábamos del tema de los andamios, este tipo de sistemas de anclaje también tienen que tener certificados de operatividad, pruebas de resistencia, que garanticen pues de la operatividad de los equipos y que ante cualquier eventualidad pues sepas a quién tú le vas a reclamar, ¿no? Si no, imagínate. Igual el tema de los arneses, ¿no? O los puntos de anclaje en espalda, ¿no? Es el soporte corporal como definición, un dispositivo utilizado alrededor del cuerpo, que al estar unido a través de un cabo de vida o línea de vida, a un punto, pues va a también detener el tema de la caída. En la gráfica, como podemos apreciar, estos puntos de anclaje o estos sujetadores son los que también tienen que contar con pruebas de resistencia, ¿no? Para justamente evitar el mal funcionamiento o la mala práctica o dispositivos que no están debidamente normados, son medios truchos, que cuando estos sufren la caída, como vemos en la imagen superior, si probablemente ocurre una fatalidad, una caída libre, estos no se desprendan o se abran, ¿no? Y termine pues generando un desenlace mucho mayor. Bueno, distintos conectores, distintos mecanismos, igualito, el mismo concepto, el mismo criterio de las pruebas de resistencia, los certificados en óptimas condiciones, el tema del número de serie, así como vimos en el arnés que tiene un número de serie y demás, estos también dispositivos tienen una codificación, ¿no? Y pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de los mosquetones, de los sistemas de bloqueo, cierre y demás, ¿ok? Y con esto vamos a ir terminando. Era lo que les estaba comentando sobre el plan de respuesta cuando ocurre un rescate, justo para evitar el tema del síndrome del arnés y todo esto que estuvimos conversando
de que una persona cuando ya está suspendida, los minutos son vitales, ¿no? No debemos de sobrepasar los 15 minutos porque ya, como vimos en la imagen, en la gráfica anterior, la pérdida o el flujo mínimo de sangre que va a llegar a la cabeza y a las distintas partes del organismo, pues van a ir generando paulatinamente daños a la salud de la persona que está suspendida. Entonces, dentro de lo que es el plan de respuesta, tenemos distintas técnicas que las vamos a ir viendo ya de manera rápida. Lo importante de un rescate es siempre planificar la actividad, constantemente estar ejecutando las prácticas. Si la persona que es, digamos, el entrenador o la persona que va a ir explicando a los distintos miembros de la cuadrilla y demás, sí tiene que tener unas competencias por encima del nivel promedio, ¿no? En todo caso, el rescatista como tal o el entrenador sí tiene que tener todas las certificaciones, la experiencia, ¿no? Porque no cualquiera pues obtiene, bueno, no es que nadie, no que cualquiera, ¿no? Pero tiene que tener un entrenamiento mucho mayor de las personas que son partes de las cuadrillas, ¿no? Siempre se debe notificar una acción antes de actuar y nunca actúe solo. Por eso que siempre todo trabajo de riesgo siempre se tiene que ejecutar entre dos personas. Nunca puede una persona hacer un trabajo en altura o hacer un trabajo en soldadura o un espacio confinado, peor, ¿no? No puede hacerse en uno. Siempre tiene que ser como mínimo dos personas. Bueno, al momento de la movilización, ya propiamente el rescate, siempre hay que informar pues al supervisor, ¿no? Quien debe de informar a, bueno, a los bomberos o a las brigadas de emergencia, dependiendo si es que no se cuentan con todos los recursos o si es que los recursos son escasos, bueno, solicitaremos el apoyo de agentes externos. Por eso que siempre importante, esas personas que están viendo este tema no es que son así empíricos, no, son personas que se han ido entrenando, capacitando para poder obtener el nivel de certificación, para poder ejercer este tipo de funciones. Bueno, y todo el tema de las cuerdas, todo el tema de los componentes, los dispositivos y demás, pues como les había comentado, tienen que ser normados y contar con las debidas certificaciones, ¿no? Para justamente hacer todo este tema de esta maniobra de rescate. Bueno, antes de iniciar el rescate, ¿no? El rescatista como tal, hay que evaluar las condiciones, los riesgos, el tipo de acceso, ¿no? Por dónde ha caído, por dónde es que nosotros vamos a descender para poder llegar a la persona, el tema del tipo de la estructura por donde se va a hacer, ¿no? El material, los insumos, los accesorios y, bueno, todo el tema de las vías de escape y señalización. Bueno, ya como tal, el rescate, como les había dicho, ¿no? El promedio de rescate tiene que ser antes de los 15 minutos para no generar el tema del síndrome del arnés y todo lo que hemos ido conversando, ¿no? Siempre no mover al paciente si es que no existe un riesgo inminente o hasta estabilizar las lesiones. Siempre verificar y hacer una evaluación y establecer todo el tema de los signos vitales, verificar que esté bien, ¿no? La persona para poder trasladarlo o si es que hay algún tipo de hemorragia, poder controlarla, si por ahí, producto de la caída, ha sufrido un corte y esta persona pues está perdiendo sangre y buscar la maniobra más acertada para que la persona, como menciona ahí, esté en una posición cómoda de forma anatómica. Si por haber motivos, las condiciones climáticas, protegerlo, tanto del calor o del frío, el tema de las prendas, ¿no? Que no estén tan apretadas, porque ya de por sí, quizás como se ha caído, el arnés ya está generando un nivel de presión, ¿no? Y el tema de las vías respiratorias, ¿no? Para que la persona pueda respirar con una mayor facilidad. Y bueno, estabilizar propiamente las condiciones del paciente que ha sufrido esta caída, ¿no? Y que está suspendido. Algunos mecanismos, como podemos ver, algunos dispositivos, ¿no? O prácticas inseguras, ¿no? De cómo no se debe de colocar estos conectores, ¿no? Como vemos, las eslingas unidas a los mosquetones, ¿no? Acuérdense que
el contacto que hay sobre estructura y estructura, pues puede ir generando el desgaste sobre las eslingas y demás, y estas pueden dañarse o en estos puntos de anclaje sujetados a las uniones también de manera incorrecta, o sea, infinidad de malas prácticas, estas como las que podemos estar viendo acá en imágenes, no se puede tolerar. Por eso, como habíamos hablado al principio de la presentación, es que nosotros tenemos que tener un personal competente que supervise, que verifique que este tipo de acciones no deben de ser toleradas, justamente para trabajos de alto riesgo. Bien, bueno, acá ya vemos todo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las prácticas ya seguras o correctas, ¿no? O que van a dar, pues, a diferencia de las otras, ¿no? Que estaban soportadas, por ejemplo, en los puntos donde estos se pueden aperturar, o cómo vamos a sujetar el punto de anclaje con la eslinga, o dependiendo el tipo de práctica que se va a utilizar, ¿no? Estas son formas correctas. Así como estuvimos viendo en algunas de las imágenes, el tema del uso del andamio, ¿no? O los usos de las escaleras. Acá vemos pues que hay algunas prácticas inseguras, ¿no? Como ya hemos estado conversando de no respetar tal vez el ángulo de posicionamiento en estas escaleras tipo tijera, o de que esté la persona soportada o en el último peldaño, ¿no? O los trabajadores que se movilizan de un nivel a otro en los andamios, o que están pasando por la parte externa del andamio sin contar con un elemento de protección o un equipo de protección contra caída, y traiga como consecuencia la pérdida del equilibrio, y esta persona pues sufre una caída a desnivel. En el caso de los andamios, como habíamos hablado, sobre estructuras de madera en mal estado o de repente apolilladas, supuestamente para darle la estabilidad al andamio, y esto pues por el mismo peso de la estructura del andamio, pues va a terminar rompiendo la madera, y como tal, la pérdida de equilibrio del andamio, y quizás que las personas que están en la parte alta se caigan, ¿no? Y pues ya saben ustedes pues el desenlace. Ok, y con esto, Bueno, vamos a abrir la sección de dudas y consultas para responder unas cuantas preguntas. Humberto, tienes la mano levantada, puedes prender tu micrófono para poder formular tu pregunta. En caso no estuviera Humberto, puede hacerlo César Pacheco. Wilson, acabas de levantar la mano, puedes hacer tu pregunta. Buenas noches. Soy de la ciudad de Arequipa y bueno, me interesa este curso, me ha interesado por lo mismo de que trata de trabajo de altura. Yo actualmente tengo un negocio, un pequeño negocio de mantenimiento de vidrios y bueno, a veces me ha tocado hacerlo en un segundo nivel, un tercer nivel. Entonces, claro, ¿no? Soy consciente de que a veces he cometido faltas en cuanto a no usar seguridad, ¿no? Para poder realizar este trabajo. Entonces, me gustaría saber si, bueno, porque al futuro pienso, ¿cómo se dice? Pienso este negocio convertirlo en algo grande, ¿no? Me gustaría saber si tengo que contar muy aparte con la inspección de algún ingeniero de seguridad para yo poder realizar este negocio, o yo capacitándome es suficiente para poder, ¿cómo se dice? Poder hacer mi negocio, ¿no? Pero claro, siempre respetando la seguridad y la salud. a ver, un poco para responder tu pregunta, Wilson, eh, y lo mencionamos al principio de la presentación. Hay digamos, hay dos frentes al momento de hacer la supervisión de esos trabajos. Yo trato de imaginarme en el caso tuyo, ¿no? Tú como supervisor o encargado de un equipo de trabajo. De hecho, tú que eres el especialista, como estás comentando en este trabajo de los vidrios y demás, en algún momento pues tienes que hacer
la colocación del vidrio no sé, pues en algún edificio, por demás. Estoy lanzándote un ejemplo. Y tú tienes que contar con una serie de competencias y de capacitaciones para los trabajos en altura y demás. Pero la normativa, ¿no? Por ejemplo, en la normativa de construcción, la G050, establece, por ejemplo, para el caso de personas, en el caso de los prevencionistas, pues tienen que contar con 24 meses como mínimo de supervisión para trabajos, en el caso de trabajos en altura, acreditados, porque a veces dentro del rubro de la seguridad puede ser que dentro de estos 24 meses el chico haya trabajado como asistente del sistema integrado de gestión o mucho trabajo de gabinete y no en la supervisión o en el trabajo de campo. Entonces también tiene que contar con un perfil, la persona, el prevencionista, competente para poder supervisar justamente estos trabajos. Para todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la presentación, yo pueda decir, ok, él conoce cuáles son los mecanismos, qué debo de verificar, qué norma debe de cumplir y demás. Y sí, o sea, tú también puedes llevar cursos, puedes ser parte del equipo y al mismo tiempo, cuando ejecutes tu labor, cuando ejecutes la actividad, también seas parte de esta supervisión o le indiques a los que son miembros de tu cuadrilla de trabajo que se tiene que respetar este punto, se tiene que cumplir con esta normativa y demás. Pero tú como supervisor o como encargado, tú vas a estar más enfocado en la ejecución de la labor. Y el prevencionista es el que tiene que verificar que todas las condiciones de trabajo sean las más seguras y que se cumplan con todo el tema normativo y todos los controles, para que el desarrollo que tú vayas a hacer en la industria del vidrio o lo que tengas que ejecutar se haga de forma segura, ¿no? Un poquito para poder complementar lo que has mencionado. Y al final de cuentas, como siempre yo lo digo en las presentaciones, el tema de la seguridad recae en todos, chicos, no solamente en la persona que es el prevencionista, ¿no? Porque a veces tenemos esa imagen, ¿no? Que el supervisor soma, que el prevencionista es el que tiene que ver la seguridad. La seguridad recae en todos, de la parte operativa, la parte del área de seguridad, el jefe, el líder y el gerente general, que es responsable. ¿Ok? Eso es un poquito lo que puedo yo dar una opinión al respecto. Listo. Aquí Pamela Salazar consulta. ¿Hasta cuántos cuerpos de andamios se pueden armar? A ver, tú puedes armar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuerpos, dependiendo de las estructuras. Pero una de las recomendaciones que se dan es de que a partir del tercer cuerpo de andamio en adelante o hacia arriba, es que tú tienes que colocar un contraandamio en el cual le dé un mayor punto de equilibrio y de sostenibilidad al andamio, justamente para evitar que en la parte alta, no sé, producto de las condiciones climáticas, no se genere el bamboleo cuando la persona está caminando y demás, y al mismo tiempo considerando los lineamientos que hemos ido viendo, el terreno firme, ¿no? Que digamos las hebillas no estén soportadas sobre terrenos irregulares y demás, y el personal competente para el tema del armado del andamio, ¿no? Porque acuérdense, una mala práctica, todo el andamio, toda la estructura se puede venir abajo, ¿no? Y los desenlaces pueden ser muy fatales, ¿ok? Listo. Aquí tenemos la mano levantada de Paulo. Puedes formular tu pregunta. Luego Richard y por último Juan Luis. Buenas noches a todos. Mi pregunta era relacionada con, según norma, a cuántos cuerpos de andamio se le coloca su contraandamio, pues. Pero ya quedó claro que a partir de ese cuerpo debería de colocarse Sí. un contraandamio. Ajá, así es, así es. A partir del tercero en adelante se tiene que colocar un contraandamio ya por norma. Muchísimas gracias. Dale, Paulo, no te preocupes. Buenas noches. Mi pregunta es si se dice que en obras hay que utilizar andamios certificados. Bueno, yo he visualizado que hay obras y empresas que utilizan todavía esos andamios acros, esos con tijerales, ¿no? ¿Está permitido todavía en obras utilizar esos andamios o ya tienen que ponerse
derechos de las empresas también, ¿no? A ver, esa es una pregunta que siempre me la hacen y como tú bien lo dices, Richard, hay obras y hay obras, ¿no? Entonces, digamos, la obra o la empresa principal, que es la supervisora de los trabajos que se van a ejecutar, eh, si tú quieres realizar un trabajo de manera segura, tú tienes, como lo he estado conversando a lo largo del desarrollo, utilizar equipos y elementos debidamente normados. Porque estos acro, perdón, lamentablemente, como son hechizos, si es que se presenta alguna mala práctica o un mal funcionamiento y producto de eso se genera un accidente, ¿a quién tú le vas a terminar reclamando? Entonces, sí, efectivamente, ahí hay que poner mano dura. El ingeniero residente o el responsable de la obra, pues tiene que utilizar equipos y herramientas normadas. A veces un poco para abaratar costos o para avanzar la obra mucho más rápido, buscan ahorrar recursos, ahorrar dinero, pero tú por ahorrar dinero no vas a poner en riesgo la salud de un trabajador. Entonces ahí sí, efectivamente, se tiene que poner mano dura. Y parte de la supervisión y de la fiscalización, bueno, es que la empresa cuente con un equipo de profesionales en seguridad enérgico que pueda también fiscalizar y supervisar y que se cumplan con los estándares de seguridad. Y por otro lado, tenemos a la SUNAFIL, ¿no? Que la SUNAFIL también va y fiscaliza el cumplimiento de la normativa legal peruana y de todos estos estándares de trabajo, ¿no? Pero obviamente pues la SUNAFIL no puede llegar a la totalidad de las obras. Entonces eso es importante que la empresa titular, ¿no? Sea mucho más enérgica y evidentemente ese tipo de accesorios pues no pueden ser utilizados porque no brindan la garantía o la seguridad para poder ejecutarla. Ya a veces algunos negocios informales los utilizan, sí. ¿Por qué? Porque a veces no son conscientes o porque no se les ha dado toda la información de que, oye, sí, pues efectivamente en los distintos negocios y en seguridad hay que invertir, sí, hay que invertir, ¿no? Eh, pero lo más importante es de que por ahorrar costos, tú no puedes poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas, ¿no? Eso es un poquito lo que quiero complementar. Agradecemos a todos por su participación y sobre todo al ingeniero Juan Carlos que nos pudo compartir sus conocimientos.